No sé si lo sepa, pero todavía hay muchos idiomas a los cuales no han sido traducidas las escrituras. Hay iglesias fundándose en algunas partes del mundo donde nada más ha llegado un folletito con un poquito de la Biblia traducido, una porción de Juan, una porción de quizá Romanos, pero no hay tal cosa como la Biblia traducida, ¿sí? Así es que hay buenos hermanos que hacen esta labor de traducir la Biblia. No es cualquier cosa, es bien complicado y esto requiere pues ciertos recursos. Entonces en agosto es cuando nuestras iglesias, la Iglesia Nacional Presbiteriana, una de ellas, envía ofrendas especiales pues para poner nuestro granito de arena. Lo que nosotros tenemos es en verdad, hermanos, un regalo de Dios. Si usted tiene una Biblia, no lo tome a la ligera. Hay lugares donde no es posible tener acceso a la Biblia, ya sea porque no ha sido traducida o, peor aún, porque un gobierno opresor la ha prohibido y está penado con la muerte tener una Biblia. Corea del Norte es un lugar como esos. También los países donde el Islam impera. Allí si traes una Biblia eres ya objeto de cárcel y posiblemente eres llevado a la muerte. Así es que valoremos eso, hermanos. Estamos hablando de el importante hecho de que la Biblia, la Santa Biblia, es palabra de Dios. La semana pasada comenzamos a estudiar algunas verdades sobre este libro sagrado. Dijimos desde el domingo pasado que este libro es un libro celestial. Es un libro celestial. Cuando decimos celestial, nos referimos a la inspiración de la Biblia, ¿sí? Decíamos, este libro no es de humana confección. Ciertamente Moisés escribió, Daniel escribió, Isaías escribió, pero este libro es inspirado por Dios. Por eso le llamamos las Sagradas Escrituras. Por eso este libro es de importancia celestial para nosotros. Su naturaleza es celestial. Hoy hablaremos de cómo este libro es confiable, ¿sí? Este libro es confiable. Si usted compra el periódico, especialmente esos periódicos que son bien baratos, de a 5 pesos, de a 3 pesos, usted sabe, las noticias no son tan confiables. Esos periódicos amarillistas son dados a exagerar a veces, o a veces a tergiversar la verdad. Lo hacemos también con los noticieros. Hoy sabemos que hay fake news, ¿no? Noticias falsas, y debemos cuidarnos de no caer en el engaño de las mentiras. Hay charlatanes también en todas partes. Sabemos de personas que ocupan un cargo, un puesto, pero no lo ejercen con veracidad. Doctores charlatanes, políticos charlatanes, pastores charlatanes. Así es que es difícil encontrar a alguien a quien podamos asignarle la característica de es confiable, que podamos decir confío en él. Pues bien, hermanos, este libro, las Sagradas Escrituras, son un libro confiable. Los términos técnicos para referirnos a ellos son infalibilidad e inerrancia. No me quiero meter mucho en los términos porque pues ya usted sabe de entrada más o menos por dónde va. Lo infalible significa que no falla, ¿sí? Lo inerrante significa que no tiene error. Eso creemos de la Biblia. La Biblia es inerrante, no tiene error. Esté preparado para escuchar gente que dice que la Biblia tiene errores. No sé si usted tiene amigos, conocidos, algunos de ellos se declaran ateos, otros se dicen agnósticos y dicen, la Biblia tiene errores. Cuando alguien le dice eso, yo le recomiendo 2 cosas. Número 1, tenga paciencia. Habla de lo que no sabe generalmente la gente. Número 2, rételo, desafíenlo. Si un amigo le dice, la Biblia tiene errores, dígale, ¿sí? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Toma, quizá, te la presto, dime cuáles. Generalmente las personas solo repiten lo que han escuchado. Escucharon que alguien dijo, la Biblia tiene errores y les pareció buena la idea y entonces la replican, pero no pueden debatirlo. La Biblia no tiene errores. A veces algunas partes de ella para nosotros son difíciles de entender, parecieran contradictorias, pero créame, hay siempre una forma y una explicación para ver cómo en realidad no hay error ni contradicción. ¿Ok? Es infalible. ¿Qué quiere decir? Que no hay falla en ella. Vaya, que cumple con su propósito. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Llevarnos a Cristo. ¿Ok?
El propósito de la Biblia es llevarnos a Cristo. ¿Y sabe qué? Ese propósito lo cumple muy bien, no falla. Claro, si alguien piensa que el propósito de la Biblia es entretener, le aseguro, se va a frustrar. La Biblia no es un libro que entretiene. Si alguien piensa que la Biblia es un libro solo de frases bonitas, le va a fallar. Este libro no es un libro de frases bonitas. Así es que debemos tener cuidado de no tener una idea errada del propósito de la Biblia. Este libro, su mayor propósito es llevarnos a Cristo. Así es que hablaremos de eso, de cómo este libro, por ser infalible, por ser inerrante, es digno de nuestra confianza. Usted puede confiar en la palabra de Dios. Y ya le estoy diciendo algo importante, porque le digo, tenemos problemas de confianza en verdad. Usted no confía en cualquier doctor. De hecho, lo más probable es que ha tenido experiencias en las cuales un doctor dice una cosa, otro doctor dice otra cosa, otro doctor dice otra cosa, y usted se queda con, ¿en quién voy a confiar? ¿A quién le hago caso? Y lo peor es que ninguno le atina. Bueno, fuera que uno de ellos le atinara, pero a veces ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Es difícil de encontrar un mecánico confiable, ¿no es así? Alguien que digas, está haciendo el trabajo, no me está transando, está siendo honesto. Es difícil. Por cierto, no confíen ni siquiera en los pastores. Hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos profetas, hay muchas personas, como leímos hoy en la lectura del Nuevo Testamento, que utilizan con astucia las artimañas del error, que siembran y riegan falsas doctrinas. Usted no crea en un solo predicador que no le llena la Escritura y que le diga, mira, aquí está, y por las Escrituras le convenza de ello. Usted no confiaría en un abogado ciegamente. Muchos de ellos solo hacen negocio de la desesperación. Ningún vendedor. Vaya, a donde vamos es difícil encontrar en este mundo, en nuestra cultura, algo en lo cual podamos confiar, algo en lo cual podamos decir, le creo, confío y puedo descansar en el consejo, en el remedio que me dé esta persona. Lo más probable es que nos hemos topado con consejos que fallan. ¿Le ha pasado alguna vez? Alguien le da un consejo y usted, por alguna razón, confió en esa persona y resultó que no fue así. Nos ha pasado. Desde aquel que nos da una dirección, esto es muy común, preguntamos por una dirección y le dan señalamientos y resulta que llega y no era ahí y se siente frustrante, hasta aquellos que le dan ideas sobre cómo resolver un problema familiar, matrimonial con los hijos y no funcionó. Y eso, no sé usted, pero eso se siente entre que te vieron la cara de tonto, que te traicionaron y que es difícil de encontrar en verdad alguien en quien confiar. Es difícil, hermanos, encontrar alguien en quien confiar, alguien en cual depositar nuestra esperanza, consuelo y decir, funcionó. Y en medio de esa nebulosa de incertidumbre, de tinieblas, la palabra de Dios se nos presenta como lo que dice la Biblia, como lámpara a nuestros pies, como lumbrera a nuestro caminar, diciéndonos, hey, aquí hay luz, aquí, vente por acá. La palabra de Dios es no solo viva y eficaz, sino que además es lámpara que alumbra, es certera, es verdad, inerrante e infalible. Hay que mencionar algunos aspectos en los cuales la gente encuentra que los consejos de este mundo, los consejos falsos, tarde o temprano les dejan frustrados. Cuando venimos a Cristo, hermanos, comienza un proceso de dejar de confiar en aquellas cosas en las cuales alguna vez confiamos, porque antes de Cristo confiábamos en cosas vanas, confiábamos en remedios falsos, pero cuando venimos a Cristo empezamos a ser depurados, como desintoxicados. Ya no nos llevan al baile, ya empezamos a descubrir la diferencia entre la verdad y la mentira. Ya podemos decir, no, ese camino es malo. Ya podemos, por la sabiduría que viene de lo alto, identificar cuál es el camino peligroso y alejarnos de él y seguir el camino de verdad. Pero en lo que ocurre eso, tenemos que estar pendientes sobre qué cosas debemos dejar, apartarnos de ellas como falsas fuentes de seguridad. ¿Saben? Estaba pensando en cómo es importante, a la luz de la palabra de Dios y el hecho de que solo la Biblia es certera, que nosotros dejemos de confiar
en ritos paganos. ¿Por qué lo pongo en este punto? Porque no es ningún secreto que la cultura en que vivimos aquí en la península todavía está bastante impregnada de paganismo. Hay mucha gente pagana. Hay mucha gente que cree en el mal de ojo. Hay mucha gente que cree que, le digo, mi vecina me sorprendió enterrando cuchillos ahí en el patio, creyendo que con eso va a hacer que no llueva. Hay gente que pone la coa, yo no sabía eso. Gente que pone la coa abajo de la hamaca. ¿Sabía eso? ¿Para qué ponen la coa? ¿Que para que no nos espanten? Hay gente que todavía le pone un hilito rojo a sus niños, que para protegerlos. El entorno en que vivimos, hermanos, es todavía pagano. Hay gente que todavía, presa de la superstición, presa del fanatismo, cree en esas cosas. Y cree que hay cosas que acarrean la buena suerte y cosas que acarrean la mala suerte. Y cree que hay cosas que le ponen en peligro cuando en realidad fuimos llamados a paz. Y la Biblia habla al respecto. Israel, solo recuerde, Israel fue una nación profundamente pagana. 400 años pasó en Egipto, absorbiendo toda la idolatría de Egipto. Les costó en verdad entender, solo confía en Dios. No necesitas ídolos, no necesitas brujería, hechicería. Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye su palabra y estas palabras repítelas a tus hijos. Y cuando guardes su palabra, te irá bien. La palabra de Dios es lo que Israel debía tener como su fuente de confianza. Salmo 135, versículos del 15 al 18 nos advierte eso, ¿no? Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas, no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. No sé cuántos de aquí entre nosotros alguna vez tuvimos nuestra fe depositada en la idolatría, en el fanatismo, pero la palabra de Dios nos ha librado de eso. Espero, ¿no? O sea, en este momento, si hemos de verdad creído en Jesucristo, si la palabra de Dios ha obrado en nosotros un cambio espiritual, ya no creemos en esas cosas. Es más, hasta nos da vergüenza, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que creía en esas cosas? ¿Cómo es posible que andaba haciendo esos rituales paganos? No hay fuente de confianza en ello. La semana pasada le decía cómo incluso hemos de cuidarnos de no caer en darle usos inapropiados a la Biblia. Le decía, este libro no es un amuleto mágico, ¿verdad? Hay gente que piensa que este libro, colocado en un lugar especial y abierto, una señora me decía, yo lo abro en el Salmo 23 para que bendiga toda la casa. No funciona así, señora. No es así como se le va a sacar provecho a la Biblia. No es un libro mágico, ¿ok? En realidad es papel y tinta. El poder de este libro está en su mensaje y en el Espíritu Santo que hace que lo entendamos y que nuestro corazón quede cautivo de su palabra y de Cristo. Así es que debemos pedirle a Dios que quite todo vestigio de fanatismo, todo vestigio de pensamientos fanáticos y que solo sea la palabra. Hay gente que sigue creyendo en corazonadas. Ay, es que tuvo un presentimiento. Usted no debe confiar en presentimientos, usted confía en la palabra de Dios. Hay gente que confía en sueños todavía. Ay, es que soñé esto. ¿Qué significará? Usted tiene que andarle buscando significado a los sueños. Lo único que nos dirige, que nos guía es la palabra. Y si no es la palabra, pues entonces no confiemos en ninguna otra cosa. Debemos de confiar solo en el Señor y su palabra y no solo en los ritos paganos, no en los remedios terrenales. Muchas veces vivimos carnalmente, es decir, pensamos según nuestros recursos terrenales, nos movemos en la carne. Es muy común. Ante un problema empezamos a hacer cuentas, ¿cuánto me queda de dinero? Porque creemos que el dinero va a ser la solución única.
ante un problema empezamos a contar quiénes son mis amigos. Fallan las cosas y empezamos a cuantificar qué puedo hacer, qué recursos tengo. Es muy común que confiemos en nosotros mismos. Salmo 27, si tiene su Biblia lo puede buscar. Salmo 27, dice el salmista, estos confían en sus carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Se refiere a la forma en que en la antigüedad las personas, las naciones, cuando iban por ejemplo a la guerra, empezaban a contar cuántos caballos tenemos, cuántos carros de guerra tenemos, sus recursos terrenales, sus remedios terrenales. Es muy común eso, hermanos. No sé si le pasa a usted. Una cosa es enfrentar una crisis cuando tenemos ciertos ahorros en casa. Otra cosa es enfrentar una crisis cuando en el cochinito hay puras monedas de a peso. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando viene una crisis, pero tenemos un guardadito, un colchoncito? ¿A poco no es verdad que nos sentimos como más seguros? Viene el problema, sí, pero acá la carterita está gordita. Sí podemos. Pero el momento en que nos quedamos con la carterita flaca, nos sentimos hasta vulnerables. Eso, en mi parte, lo que hace es poner en descubierto cuán fácil, hermanos, es poner nuestra confianza en lo terrenal. Ocurre muy seguido. Hay personas que cuando se enferman y van a una de estas clínicas de élite, se sienten más seguros, ¿no? Estoy en la clínica de prestigio, aquí me siento seguro. Hay gente que dice, nada más me alcanzó para ir al CINIS y ahí me siento como que me van a matar, ¿no? Su confianza la están depositando en lo terrenal, su confianza lo están depositando en cosas que a lo mejor, pues sí, son caras o son de prestigio, pero hermano, al final del día, unos son, como dice Salmo 27, los que confían en sus carros y sus caballos, pero nosotros confiaremos en el nombre de nuestro Dios. Es un asunto de confianza, ¿se da cuenta? Y la única forma de crecer en confianza en Dios es a través de su palabra. Y esta palabra, repito, se nos dio para ser leída, hermanos. A veces pensamos que la fe es algo así como que viene de Dios de golpe, ¿no? Como que un día dices, Dios, auméntame la fe, y te vas a dormir y cuando amaneces como que ya tienes una fe recargada. No sucede así. Te recuerdo que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que lo que necesitamos es venir a la palabra de Dios y por la palabra de Dios creceremos en la fe. Y entonces cuando tenemos una fe sólida, estable en la palabra de Dios, no vamos a estar confiando principalmente en nuestro dinero, principalmente en el doctor que nos atiende, principalmente, no sé, en la zona en que vivimos, principalmente en nuestro gobernante. Quiero decir, esas cosas son buenas, pero al final no está nuestra confianza puesta en eso. Nuestra confianza está puesta en el Señor, nuestro Dios. No debemos de confiar entonces en remedios terrenales. Y esta confianza que viene de Dios, reiteramos, solo viene cuando escuchamos su palabra. ¿Qué dice Dios? Ah, sí, esta palabra es confiable. Esta palabra no falla. También a veces es posible que empezamos a confiar más en relaciones humanas, ¿sí? Es decir, en personas. Esto es muy común. Cuando nos encontramos en aflicción o angustia, recurrimos a los amigos, recurrimos a personas, como que nos gusta que las personas nos ayuden a cargar con nuestros problemas. Y claro, siempre es una bendición, hermanos, tener gente que te acompaña. Siempre es una bendición tener amigos que están dispuestos a atravesar contigo las pruebas. Pero seamos sinceros también, nuestros amigos también se cansan. Nuestros amigos también tienen sus propios problemas que atender. Y en algún momento estos amigos o nos van a decepcionar, porque van a decir, ¿saben qué? Ahorita no te puedo acompañar porque estoy atendiendo mis propios asuntos. O ellos mismos no van a tener respuestas para darnos.
Y por eso mismo nosotros no podemos depositar nuestra confianza plena en las personas, mucho menos en el consejo que nos dé alguien que no conoce a Dios. Tenga cuidado con eso, por favor. Usted no puede confiar en el consejo que le dé alguien que ignora a nuestro Dios. Usted no puede confiar, hablo de consejos para la vida, consejos éticos, morales, ¿ok? Usted no puede confiar en el consejo que le dé una persona y va contrario a las Escrituras. No hay motivo para confiar en ello. Jeremías 17:5 de hecho nos advierte: maldito el varón que confía en el hombre. Maldito aquel que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Nota lo que dice? Y tú estás confiando en el consejo que da alguien que te está apartando de Dios, no es una buena señal. El consejo que te acerque a Dios, ese es un buen consejo. Obviamente, se entiende que solo alguien que teme a Dios te dará tal consejo. Tenga cuidado ahí. Hay amistades que son peligrosas, hay compañías que son dañinas, hay consejos que en vez de iluminar, oscurecen, y no podemos de ninguna manera depositar nuestra confianza en las personas. Es que la comadre me dijo, es que el vecino me dijo, es que mi amigo me dijo. ¿Qué me dijo Dios? Esta es la palabra confiable. Esta es la palabra de verdad. A esta nos aferramos, no a los recursos terrenales, mucho menos a los asuntos del paganismo, no al que dice la gente. Nos aferramos a la palabra de Dios. No nos aferramos ni siquiera a nosotros mismos. Parte de el enfoque humanista es la idea de confía en ti mismo. Confía en tu corazón. Ten confianza en ti. No. La Biblia nos aparta de ese pensamiento. No confíes en ti. El corazón es tan engañoso que hasta te puedes estar autoengañando. El necio piensa que el camino que tiene delante está bien bonito y derechito. No alcanza a ver que está todo torcido y su fin es camino de muerte. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Pero es que yo fui a la escuela. Qué bueno que fuiste a la escuela, pero la vida requiere más que un título para tener respuestas sabias. Necesitas la sabiduría que viene de lo alto. Oh, es que yo tengo mucha experiencia. Tengo 50 años, 40 años. No importa. La necedad no distingue edades. La palabra de Dios debe ser la norma de tu vida. No tú, tus recursos, tu experiencia, tu escolaridad. La palabra de Dios. Hermanos, fuera de la palabra de Dios, cualquier consejo va a fallar, cualquier remedio va a fracasar. Fuera de la palabra de Dios como norma de fe y conducta, lo único que vamos a ver es que esos consejos fallan y esos remedios fracasan. Mire cómo lo dice el Salmo 119, llevándonos de vuelta a la confianza en la palabra de Dios. La suma, Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. A toda la palabra, el resultado de ella es toda verdad. No hay falsedad. Es inerrante, es infalible y eterno todo juicio de tu justicia. Cuando dice eterno significa permanente. Va a ser verdad hoy, va a ser verdad mañana, va a ser verdad dentro de 1000 años. Fue verdad hace 10,000 años, siempre ha sido verdad. Su palabra permanece, es algo sólido, hermanos. Así es que cuando hablamos de las Escrituras no hablamos de cualquier libro. Hablamos del libro que ha sostenido al pueblo de Dios por siglos. Estas palabras, bueno, las primeras de ellas, porque no siempre estuvo completo, pero las primeras de ellas sirvieron a Israel durante el desierto. ¿Te acuerdas del Pentateuco? Le sirvió a Israel durante el desierto. Y cuando el pueblo se puso terco, vinieron los profetas y fue palabra de Dios. Y cuando fueron llevados al exilio, vinieron otros profetas y fue palabra de Dios. Y anunciaron que vendría un Mesías y se cumplió la profecía. Y el Mesías vino y aquí tenemos sus evangelios, 4 evangelios. Y luego el Mesías se fue, pero dejó al Espíritu Santo y siguió hablándonos por los apóstoles hasta que tenemos un libro completo. Este libro es confiable, es la Santa Biblia de Dios, confiable. La suma de su palabra es verdad
y eterno todo juicio de justicia. Lo que usted va a encontrar es que en esta cultura en que vivimos, este libro es visto como algo arcaico, obsoleto. Diga usted en su trabajo, diga usted en su entorno que usted confía en este libro y prepárese para que le vean con cara de exagerado, fanático, chiflado. Y sin embargo, la sociedad está como está, la cultura está como está, porque quiso desaparecer al Dios de las Escrituras. Los problemas actuales del mundo han aparecido cuando el hombre le ha dado la espalda a Dios. Siempre que el hombre va a Dios, descubre que hay luz, que hay verdad. Siempre que el hombre desprecia a Dios, va a las tinieblas, va al pecado, va a la perdición. Déjenme enumerar algunas bendiciones que hay en esta palabra confiable de Dios. Cuando ponemos nuestra fe en el Dios de las Escrituras y en su palabra, Él promete que tendremos vida. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que nos dio esta palabra, nos la dio para que tengamos vida. El que oye mi palabra tiene vida. Por eso le digo, una de las primeras cosas que ocurren cuando usted se vuelve cristiano es que usted valora este libro. Usted dice, este libro es especial. Y esperamos que conforme vamos creciendo en Cristo, tengamos cada vez más hambre de esta palabra, porque en ella tenemos vida. No solo vida. Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis, ¿dónde? En mi palabra. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Traducción: usted y yo no nos podemos llamar discípulos de Cristo si no permanecemos en su palabra. Pero miren lo que promete Dios a aquellos que permanecen en su palabra. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cómo conocimos la palabra, la verdad? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos abrió el entendimiento, conocimos la verdad nos ha hecho libres. Fue para mí una sorpresa saber que eso es lo que leí. Debo corroborarlo, pero según entiendo, la única bandera del mundo donde aparece la Biblia es la bandera de República Dominicana. En la bandera de República Dominicana aparece una Biblia, e incluso en la Biblia está la cita, Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Claro, no se trata solo de que en la bandera de un país aparezca la Biblia, pero hermanos, una nación que va al Dios de las Escrituras es una nación que está en proceso de ser sanada. Es una nación que está en proceso de ser redimida. Nuestra nación, hermanos, es presa de tantos pecados, tantos males. Y la solución, créanme, no está en el próximo presidente. ¿Qué más quisiéramos tener esa esperanza? No es decir, el próximo sexenio todo cambia. No. La verdad nos hará libres. Cuando esta nación se someta al Dios de las Escrituras, seremos libres de la corrupción, del engaño, del fanatismo. Seremos libres de las ideas erradas. Muchos han escuchado cómo los padres y las asociaciones han levantado la voz, porque incluso estamos viendo cómo el sistema educativo está a punto de iniciar un nuevo ciclo escolar, predicando muchas mentiras como si fueran ciencia y como si fueran verdad. La verdad nos hará libres. Así es que necesitamos aferrarnos a esta palabra y no intimidarnos contra aquellos que nos llamen fanáticos, aquellos que nos llamen retrógrados, aquellos que digan, ustedes los cristianos siempre salen con sus fanatismos. No. La verdad nos ha hecho libres.
De hecho, somos libres de estas ideologías, de estos engaños, de estas falsas doctrinas, de estas filosofías huecas por la palabra de Dios. Gracias a Dios por su palabra que nos hace libres. Su palabra también nos infunde gozo. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado, ¿sí? Palabra. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esta palabra da gozo, hermanos. Bueno, no es gozo tipo diversión o entretenimiento, ¿no? Gozo de que por esta palabra comprendes cuán grande es el amor de Dios, cuán profundo es el poder de su Espíritu, cuán patente es su fidelidad, cuán verdaderas son sus promesas. Cualquiera que esté aquejado, atribulado, puede venir a este libro y ver cómo se cumple la palabra de Dios. Nuestra tristeza es convertida en gozo, nuestro luto es convertido en alegría. De pronto el Espíritu Santo nos llena de tal alegría, de tal gozo que no nos puede dar el mundo. Y entonces decimos, gracias Dios por tu palabra. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. No solo gozo. Juan 16:33. Juan 16:33 nos dice cómo también Jesús habló estas cosas para darnos paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto ha hablado Jesús, esto ha hablado Dios para que tengamos paz, cosa que la gente está buscando en otros lugares. La gente busca paz donde no la está encontrando y por eso están desesperados. Pero en esta palabra tenemos paz. En esta palabra tenemos el camino de santidad que necesitamos seguir para encontrar la vida eterna. Juan 17:7, Jesús orando por nosotros en el monte antes de ser entregado, se dirige al Padre y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este proceso en el que nos encontramos, hermanos, de ser transformados, de alcanzar la madurez, de ser moldeados como barro, se llama santificación. Y este proceso de santificación también, le aclaro, no ocurre de manera espontánea. ¿Okay? El crecimiento cristiano no es como el crecimiento físico. Usted de pronto sabe que no se tiene que preocupar por el crecimiento de sus hijos. Yo no me preocupo porque Axelito crezca. Solito está creciendo, ¿no? Me preocupo cuando vea que no crezca, algo anda mal. Pero es automático. Los niños crecen. No funciona así con tu cristianismo. Este proceso de santificación ocurre a libro abierto, ¿sí? En la medida en que usted se vuelve un oidor y hacedor de la palabra, usted está siendo santificado. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay santificación sin la palabra de verdad, bien leída, bien obedecida, bien creída, confiada, como la única que es inerrante e infalible. Si alguien se pregunta, ¿por qué será que no estoy creciendo en la fe? Yo le diría, entre otras cosas, ¿qué tanto está nutriéndose de la palabra? Si alguien se pregunta, ¿por qué tengo más temor que paz? Quizá, hermano mío, es necesario venir más a las Escrituras. Quizá es necesario nutrirse más. Si alguien se pregunta, ¿por qué no maduro cristianamente? Hermano mío, somos santificados en la verdad de Dios. Aquí no hay atajos. Me gustaría decirle, no se preocupe, tenemos un curso relámpago de santificación y en una semana usted es santificado al 80%. Eso no pasa, hermano. No hay atajos. Es día a día aferrarnos a la palabra, estudiarla, ser oidores, ser hacedores de ella, ponerla como nuestro referente de fe y conducta, dejar de poner confianza en el paganismo, en el que dice la gente, en mis corazonadas, en mis recursos, poner nuestra confianza solo en la palabra de Dios y que el Señor sea quien nos provea de estas cosas que ya prometió darnos con su palabra.
Su palabra es fuente de vida, de libertad, de gozo, de paz, de santidad. Así es que por eso y muchas cosas más, hermanos, demos gracias a Dios por su palabra. Aferrémonos a ella, crezcamos en ella. Léala con hambre, obedézcala con mansedumbre, y el Señor hará que su palabra rinda fruto en nosotros, hermanos. Vida, libertad, gozo, paz, santidad son apenas unos de los frutos que la palabra de Dios produce en su pueblo. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a encomendarnos a Él y a su palabra. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Padre Celestial, por hablarnos a través de tu palabra, por esta palabra inerrante e infalible que cumple con su propósito de traer vida, libertad, gozo, paz y santidad a nuestra vida, Señor. Sin duda nos falta más por aprender, sin duda, Padre. Necesitamos más hambre de ella. Perdónanos si hemos sido negligentes y este libro ha sido abandonado por mucho tiempo y hemos prestado oído más a la cultura, a la gente, a nuestro corazón, a las modas, a las filosofías vanas. Perdónanos, Padre, si este libro se ha empolvado porque hemos atendido otras cosas, Padre. Concédenos hambre de tu palabra, concédenos necesidad de alimentarnos de tu palabra de verdad y que nos haga libres de todo error, de toda falsedad, y que nos dé vida, plenitud de gozo, paz, y que nos ayude, Padre, a crecer en santidad. Bendita sea tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que se arraigue en nosotros, que nos traspase como una espada y que nos dé vida, Padre, y sabiduría, y obediencia, y esperanza, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor, bendícenos esta semana. Dirígenos con tu poder, manténnos en tu espíritu, Padre, líbranos del mal. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable